Pues estoy muy emocionado de compartir con usted esta cuarta parte de la serie Diseñados para Vencer. Hemos estado viendo cómo Dios nos ha preparado a nosotros, nos diseñó para que fuéramos vencedores. Y usted y yo podemos ser vencedores, podemos ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Él nos diseñó para vencer. Y estuvimos viendo que lo primero que debemos de hacer si queremos vencer es creer y seguir creyendo. El creer no es algo estacional, no es algo que ocurrió y ya no ocurre. Creemos y seguimos creyendo. Es un proceso, es un caminar. Y estuvimos viendo eso. Entonces, usted puede haber creído en el Señor hace años atrás y dejó de creer. Lo que Dios quiere es que usted crea, que le haya creído, que siga creyendo y que mañana también crea. Es un proceso de creer y de seguir creyendo. Por eso hablamos de él creyendo, ir creyendo y continuar creyendo como cristianos. Después vimos que debemos de pertenecer, pero no solo también en el pasado, sino continuar perteneciendo. Usted y yo debemos de pertenecer y estar perteneciendo a Dios, a su cuerpo y a lo que Él quiere en la tierra. Y estuvimos viendo eso. Y luego la última vez que hablé sobre este tema, diseñados para vencer, vimos la importancia de la transformación, del proceso, que vamos siendo transformados. No es que fuimos transformados, sino que seguimos siendo transformados. Cada día, a través de cada situación, estamos siendo transformados. Y si cumplimos esas cosas, seremos vencedores. Y hoy quiero hablar de otro de esos aspectos de cómo lograr ser vencedor. Dios nos diseñó para ser vencedores. ¿Cómo lo logramos? Y quiero hablar acerca del construyendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y dejar que Él construya y siga construyendo en nuestra vida. Entonces quiero hablar rápidamente de tres cosas y le voy a dar un montón de pasajes y le animo a que usted los anote. Primero quiero decirle que número uno, Dios es un constructor. Dios es un constructor. Y aquí entre nosotros tenemos ingenieros, arquitectos y constructores. Y usted hoy debe estar feliz porque Dios es como usted. O mejor dicho, usted como Dios. Dios es un constructor. Dios construye. Dios construyó el universo entero. Todo lo que usted ve, Él lo construyó. Todo lo que usted ve, Dios lo diseñó y lo construyó. Usted ve una gran y bella montaña, Dios la hizo. Usted ve un atardecer de esos atardeceres espectaculares, Dios lo hizo. Es más, Dios no solo fue constructor al crear el mundo, al crear el universo, Dios sigue construyendo. Porque conforme a los científicos, nuestro universo sigue expandiéndose, sigue creciendo. Entonces Dios sigue trabajando en construir el universo. Eso es lo que Dios hace, es parte de su naturaleza, de construir. Entonces Dios está construyendo. ¿Qué está construyendo Dios? ¿Y cómo lo está construyendo? Eso es importante entender y saber para poder vivir en victoria y ser vencedores. Entonces quiero demostrarle algunas cosas de la naturaleza de Dios para construir. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2. Quiero que veamos un par de versículos ahí en Génesis 2. Quiero demostrarle cómo la Biblia demuestra a Dios como un constructor. Y quiero que veamos cómo Dios construye al hombre, cuando Dios hace al hombre. Génesis capítulo 2, mira el versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó, diga conmigo, formó. Otra vez, formó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra formó en el hebreo original literalmente significa apretó. Apretó.
Entonces agarró tierra, la apretó, la puso y sopló vida. Y todos los varones, así nos hizo Dios, nos apretó y nos formó de esa forma. Ahora mire cómo hizo a la mujer. Ahí mismo en el Génesis 2, mire el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, repita conmigo, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí la palabra hizo no significa apretar, sino que significa diseñar y construir. Entonces, al hombre Dios hizo, y a la mujer la diseñó y la construyó. Muy pocas de ustedes dijeron amén. Entonces mire, si usted está casado y usted está aquí con su esposa, no le diga esto a una mujer que no sea su esposa. Pero si usted está casado, dígale a su esposa: Dios hizo un buen trabajo contigo. Dígale, voltéese a su esposa y dígale: Dios hizo un buen trabajo contigo. Todo lo que Dios construyó, lo construyó con un propósito. Cuando Dios quiso construir algo, y quiero que aquí me siga, vamos a ver algunos pasajes. Cuando Dios quiso construir algo, hay algunas cosas de lo que Dios hizo que Él declaró con su palabra y se crearon de la nada. Hay que entender esto en cuanto a este gran constructor que es Dios. Algunas cosas no existían nada y Dios declaró con su palabra y construyó cosas de la nada. Otras cosas que Dios hizo, las hizo de cosas que Él había creado. Por ejemplo, al hombre, agarró polvo, Él creó el polvo, agarró el polvo y de ahí hizo al hombre. Entonces Dios tomó ciertas cosas de la creación, Dios las diseñó y las hizo de cosas que Él ya había declarado y que ya habían sido una realidad al ser hechos. Entonces, algunas cosas Dios las hizo y Él le habló a la cosa que Él quería que de ahí fuera hecho lo que iba a ser, que de eso se sustentara lo que iba a ser y que lo que iba a ser regresara a eso. Imagínense el diseño de Dios, tan maravilloso. Ciertas cosas, y se lo voy a demostrar, Dios quiso que quería hacer algo, pero para hacer algo, Él quería que de esto se formara, que de esto se sustentara y que a esto regresara al final. Y se lo voy a demostrar. Vaya conmigo ahí en Génesis capítulo 1, mire el versículo 11. Dios le habló a algo para que de ahí proviniera lo que Él quería y fuera sustentado y que al final regresara a eso. Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra. ¿Produzca qué? Le está hablando a la tierra. Le está diciendo a la tierra va a producir. Produzca la tierra. Y luego empieza a nombrar todo lo que es plantas, hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto, según su género, que dé su semilla. Entonces está hablando de las plantas. Le dice la tierra produce plantas. Entonces la tierra obedece y la tierra produce plantas. ¿Las creó Dios? Claro que sí, pero le ordenó a algo que Él había hecho que produciera lo que Él quería. Mira el versículo ahí mismo, versículo 20, Génesis 1:20. Y dijo Dios: produzcan las aguas. Ahora le está hablando al mar. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Le habla a las aguas, produzcan. Quiere que de ahí, que un pez
venga del agua, se sustente por el agua y regrese al agua. Que una planta sea producida por la tierra, se sustente por la tierra y al final regrese a la tierra. Le voy a dar otro ejemplo. Ahí mismo, versículo 24. Ahora ya le está hablando a la tierra, pero ya no de plantas, ya le habla de animales. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra. Y aquí están los diferentes animales, seres vivientes según su género, y empieza a nombrarlos. Entonces, otra vez, un animal proviene de la tierra, es sustentado por la tierra y al final regresa a la tierra. Ahora, usted dice: pero pastor, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque cuando Dios quiso hacernos a nosotros, Él se habló a sí mismo. Él se habló a sí mismo. Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros procedemos de Dios. Usted fue diseñado, usted fue construido como un ser que proviene de Dios. Los árboles, claro, Dios los creó, pero provienen de la tierra. Los animales también. Pero usted y yo venimos de Dios, procedemos de Dios, somos sustentados por Dios y regresaremos a Dios. Ahora, a lo mejor usted está pensando: un momento, pastor Natán, ¿no que acaba usted de decir que venimos del polvo? ¿Cómo que? No. Mi cuerpo viene del polvo. Mi cuerpo proviene del polvo. Mi cuerpo es sustentado por la tierra y mi cuerpo va a regresar a la tierra. Pero mi espíritu proviene de Dios, es sustentado por Dios y va a regresar a Dios. Usted es espíritu. El vehículo que Dios diseñó para que usted caminara en la tierra, existiera en la tierra, aquí en la vida, es su cuerpo. Pero su cuerpo es únicamente ese cascarón, ese instrumento. Y su cuerpo sí proviene de la tierra, es sustentado de la tierra, porque las legumbres, la fruta, los vegetales, la carnita, lo que comemos, viene de la tierra. Y al final, nuestro cuerpo se convertirá en polvo nuevamente. Nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu no. Y usted tiene que saber esto, porque le va a ayudar a entender cómo lo diseñó Dios a usted para ser un vencedor. Si su vida solo es estos años que usted camina aquí en la tierra y después no hay nada, qué miserables somos. Qué miserable. Si no hay esperanza del más allá. Pero nuestra alma, nuestro espíritu fue diseñado de Dios o por Dios, procede de Dios, es sustentado por Dios y regresará a Dios. Ahora le hago una pregunta: ¿qué pasaría si una planta le dice a la tierra: me voy a salir? Voy a sacar mis raíces de vos. Se muere. ¿Por qué? Porque proviene de la tierra, es sustentado por la tierra y regresará a la tierra. El hombre le dijo eso a Dios. El hombre le dijo a Dios: me salgo de ti. Saco mis raíces de ti. Ya no te necesito. Yo puedo vivir sin ti. Yo puedo manejar mis asuntos sin ti. Yo no dependo de ti. Lo mismo le dijo al hombre de Dios. Y Dios le dijo al hombre: el día que hagas eso, ciertamente morirás. Entonces, usted quiere vivir una vida victoriosa.
Usted quiere vencer, usted necesita depender de Dios. El día que usted no lo haga, usted va a morir. Ahora, Adán y Eva, Dios les dijo eso. Y Adán y Eva no murieron inmediatamente. Sí murieron, pero no murieron inmediatamente. Su espíritu sí. Espiritualmente sí murieron inmediatamente. Entonces usted dice, no, mire, yo estoy bien. Yo no sigo a Dios. A mí no me interesa a Dios. Yo ando bien por el momento. Pero usted se encontrará con una gran realidad en la eternidad. Y usted conocerá, trágicamente, conocerá el resultado de haberle dicho a Dios, no te necesito. Por eso yo le doy gracias a Dios, que Él no solo nos da vida abundante, Él nos da vida. Nos da vida. Gracias a Dios por la vida abundante. Pero nos da vida. El hecho que podemos vivir es de parte del Señor. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Muertos. Así, ese es el resultado del pecado, la muerte. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces Dios no solo nos construyó, Dios nos sigue construyendo. Otra vez, nota aquí el patrón en esto. Que no es estacionario esto. No es algo que un día me construyó, un día me hizo y ya. No, Él me sigue construyendo. Él nos hizo nacer y nos hizo nacer de nuevo. Por eso le he estado diciendo a través de esta serie, nacimos de una forma y nacimos de nuevo de otra forma. Entonces Dios está constantemente construyéndonos, trabajando en nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. En otras palabras, fuiste creado de una forma y fuiste recreado. Fuiste creado nuevamente de otra forma en Cristo Jesús. Es por eso que le digo que nacimos de una forma y nacimos de nuevo de otra forma. Entonces Dios es el gran diseñador y el gran constructor. ¿Y cuánto le pueden dar gracias a Dios que Dios está construyendo? Amén. Ahora, número 2. Dios es constructor. Número 2. Dios está construyendo su casa. La casa de Él. Dios está construyendo su casa. Y nosotros, queridos hermanos, somos la habitación de Dios. Usted y yo somos la casa de Dios, somos la habitación de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vosotros, usted es edificio de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, yo soy edificio de Dios. Dígale, usted es edificio, usted es un edificio, yo soy un edificio. Y así como en nuestra bella Managua hay edificios de todo tipo, también Dios ha hecho edificios de todo tipo. Somos, aquí dice, somos edificio de Dios. A lo mejor alguno de ustedes nunca se ha considerado de esa forma. ¿Seré yo un edificio? Usted es un edificio andando. Un edificio de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Usted es una casa espiritual. Yo soy una casa espiritual. Si yo quiero vencer, he sido diseñado para vencer. Pero si yo voy a vencer, necesito entender que soy casa de Dios. Soy un edificio de Dios. Y Él me está edificando como casa espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dicen, así que ya no sois extranjeros
ni advenizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados. Edificados. Fuimos edificados. Estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién va creciendo para ser un templo santo para el Señor? Yo, usted, nosotros. Entonces ya ve que no es solo construir, se construyó y ya seguimos siendo construidos. Nos está construyendo, es un proceso. Esta construcción no se terminará hasta que yo no me vaya al cielo. Entonces, si usted ve errores en mí, tranquilo, estoy bajo construcción. Y si yo veo errores en usted, estaré tranquilo, porque sé que usted está bajo construcción. Él nos está construyendo. Nos está construyendo. Mire ahí mismo, versículo 22, Efesios 2, 22. A quien vosotros también sois juntamente edificados. Ve cómo sigue repitiendo la palabra del Señor. Está siendo construido, está siendo edificado, está siendo formado. ¿Quién es el constructor? Es Dios. El constructor es Dios. El que me está construyendo para ser un vencedor es Dios. Ahora, aquí hay arquitectos, como le dije, hay ingenieros, hay constructores. Usted puede entrevistar a cualquiera de ellos y verá que el edificio nunca le dice al constructor cómo se va a hacer. El edificio nunca le va a decir al arquitecto, no, es que no quiero esto por acá, que lo quiero por acá. Quien lo diseña es el arquitecto, es el ingeniero, es el constructor. Y el edificio simplemente se deja moldear. Y si uno es un buen constructor, será una buena construcción. Si uno es un mal constructor, un viento lo sopla y lo tumba. Y nuestro Dios es un buen constructor. Nuestro Dios sabe lo que está haciendo. Dios no lo ha diseñado a usted para fracasar. Dios no lo ha diseñado a usted para vivir frustrado, enterrado, acabado, con miseria. Lo ha diseñado a usted para vencer, pero Él tiene que construirlo. No la sociedad, no las amistades, no lo popular. Es Dios. Dios lo tiene que construir. Si nosotros somos el edificio de Dios, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando y le voy a contestar su pregunta. Algunos de ustedes están pensando, Pastor Natán, si nosotros claramente, a raíz de la Biblia, claramente somos el edificio de Dios, ¿por qué construimos nosotros edificios? ¿Por qué construimos iglesias? Bueno, porque la Biblia también nos dice que debemos de reunirnos juntos para adorar al Señor, para crecer, y necesitamos un lugar donde reunirnos. Y es por eso que aquí estamos a punto de construir nuestro templo, nuestra iglesia. Nosotros somos el edificio, somos el templo del Señor, pero también vamos a construir algo que aún en la Biblia Dios también lo llama su casa. Entonces, cuando Dios se refiere a su casa, está hablando no solo de nosotros como casa individual de Él, pero también de nuestros templos o nuestras iglesias, nuestros edificios como casa corporal de Él. Y le voy a demostrar que Dios se refiere a un edificio construido como su casa, así como se refiere a nosotros, seres espirituales, como su casa.
Y se lo voy a demostrar. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 25, versículo 22. Éxodo 25, 22. Y de ahí me declararé a ti. Le está hablando a Moisés y le está diciendo dónde Dios va a hablar con él. El lugar específico, el local específico. Es más, hasta pudiéramos decir el lugar geográfico. Hay un lugar, dice Dios, que yo he seleccionado y en ese lugar yo te voy a hablar. Si estás esperando que te hable por allá o te hable por allá o te hable por allá, yo lo puedo hacer. Pero yo he tomado la decisión, le dice Dios, que en este lugar te voy a hablar. Es lo que le está diciendo a Moisés. Dice, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que te mandaré para los hijos de Israel. Y ahí el Señor está hablando del tabernáculo. Donde coloques el tabernáculo, donde lo pongas, allí me voy a encontrar contigo. Y luego mire Génesis 28, versículos 16 y 17, solo anótelos. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está, ¿dónde? En este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No terrible de que feo, que espantoso, que terrible, sino que terrible en el sentido de que qué majestuoso es este lugar. Qué maravilloso, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y de qué se refería? De un lugar donde él se encontró con Dios, donde se había acostado sobre una piedra y después se le agarra la piedra y dice, esta piedra será casa de Dios. Allí se encontró con Dios. Ahí se encontró con Dios. Y mire, le voy a dar otro pasaje. Vaya conmigo a Mateo 21. Este sí quiero que lo busque. Mateo 21. Aquí Jesús está hablando y Jesús se está refiriendo a un edificio, a una construcción, a un edificio. Se refiere al templo que Salomón construyó. Y mire lo que dice de un edificio. Ya vimos lo que habla de nosotros, que somos edificio de Dios, que somos casa de Dios. Mire lo que dice Mateo 21, versículo 13. Este es Jesús hablando y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor habla de una estructura. Ya no está hablando del ser humano. Ahora está hablando de un edificio, una estructura. Y dice, Dios ha dicho que esa será su casa. Es por eso que aunque nosotros no tenemos un edificio, por el momento estamos aquí debajo de esta carpa. Un día sí tendremos ese lugar. Pero ahorita estamos aquí. Y en este momento y cuando tendremos o tengamos aquel lugar, ese edificio, este lugar se ha convertido en casa de Dios. Por eso usted al venir a este lugar, usted viene preparado para adorar a Dios. Usted viene preparado para darle su adoración, su alabanza. Usted viene listo para cantar, para adorar. Usted viene listo para aplaudir, para levantar las manos, para exaltar al Señor, porque esta es casa de Dios. ¿Le puede Dios hablar a usted en su casa? Claro que sí, pero Dios ha dicho, aquí me voy a reunir contigo. Aquí te hablaré. Es por eso que las personas que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia para hablar con Dios. Yo no necesito la casa de Dios. Yo no necesito la iglesia. No saben lo engañados que ellos están por el enemigo. Yo le dije
anteriormente y se lo repito hoy. Al diablo no le importa que usted crea en Dios o no. No le importa. Él mismo cree. Él mismo cree en Dios. Hasta fue a hablar con Dios cuando quería que Dios, él quería hacerle la vida difícil a Job y quería que Dios le diera permiso. El que cree en Dios es el diablo. El problema es que él no obedece a Dios. Entonces, a él no le importa que usted crea en Dios. Lo que él quiere es que usted no le obedezca. Que usted no deje que Dios haga su obra de construcción en usted. Mire, solo anote, le voy a dar varios pasajes. Anote estos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Este es David. El rey David dice esto de la casa de Dios. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, se refiere a un edificio. Este es David. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo he guardado en mi tesoro particular oro y plata. Y bueno, empieza a hablar de otras cosas que él ha hecho. Pero dice, yo tengo afecto, yo tengo amor por la casa de Dios. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Usted ama la casa de Dios? ¿Usted ama su casa? ¿Usted ama su casa de Dios? ¿Y usted ama su casa de Dios? Su casa y su casa. Es que usted es casa de Él, ya lo vimos. Y esta es casa de Él, ya lo vimos. ¿Usted ama la casa de Dios? Es por eso cada vez que las puertas están abiertas en este lugar, y aquí siempre están abiertas las puertas, por todos lados. Es por eso cada vez que están abiertas las puertas en este lugar, aquí yo estoy con mi familia. Porque yo amo la casa de Dios que está construyendo y amo la casa de Dios que Él está construyendo. Y quiero ser parte de eso. David dice, yo amo y porque amo lo demuestro dando esto. Lo mismo dijo Jesús o dijo el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Mire, escúcheme. Usted puede dar sin amar. Eso es limosna. Eso es sobras. Usted puede dar sin amar, pero usted no puede amar y no dar. Si usted ama, usted va a dar. Y no estoy hablando solo de dinero. Usted va a dar de su tiempo. Lo más valioso que usted le puede regalar a alguien es su tiempo. Es la única cosa que usted nunca volverá a recuperar. Usted pierde todos sus reales, usted pierde todo su dinero, usted puede ganar más dinero. Usted pierde el tiempo, no puede ganar más tiempo. Su atención es un regalo. Su preocupación, su cariño, su amor. Y porque Dios amó, Dios dio. Y luego dice David, porque yo amo esta casa, yo doy. Y sigamos leyendo, mire el versículo 9. Solo anótelos. Primera de Crónicas 29:9. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. No solo David dio, pero el pueblo dio voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, versículo 10. Y yo, por eso me alegro yo, queridos hermanos, por ustedes. Yo le hablé de qué es lo que yo deseo ver
aquí los próximos 6 meses, al iniciar el nuevo año? ¿Qué es lo que anhelamos, mi esposa y su servidor, como pastores de ustedes? ¿Qué anhelamos para esta iglesia? ¿Qué anhelamos para su vida, para su familia? Y una de esas cosas es de que usted ame este lugar, que usted ame lo que Dios está haciendo en usted como edificio de Dios y en este lugar como edificio de Dios. Y que usted sea parte de esto, que usted se integre a la visión de la iglesia, que usted sea parte de lo que está sucediendo, que usted asista a los congresos, a los seminarios, a los retiros, a las diferentes escuelas de capacitación que tenemos para prepararle a usted a sacar sus dones, su habilidad, para que usted bendiga a otros. Queremos que usted haga eso. Y me alegro yo, así como David se alegró cuando el pueblo voluntariamente y generosamente dio para que se construyera y se edificara la casa del Señor. Yo me alegro por la fidelidad de ustedes. Mi esposa estaba hablando un poco de lo que está pasando allá en Tipitapa. Ya se están levantando, ya se levantaron los pilares. Ya esta semana ponen las cerchas. Y si Dios quiere, depende de qué tan rápido avancen, si Dios quiere ya le ponemos el techo también, el zinc. Se ha hecho un trabajal ahí. Estamos construyendo. Y eso es posible por lo que ustedes han dado. La mayoría de ustedes son fieles, diezmando al Señor. Diezmando. Usted no le está dando una iglesia, usted le está dando a Dios. Y la mayoría de ustedes, me alegro y les felicito, porque ustedes están diezmando, están honrando al Señor. Y muchos de ustedes están dando más de sus diezmos. Están dando de forma sacrificial. Y se hace posible poder apoyar a 18 misioneros alrededor del mundo. Tenemos un presupuesto inmenso mensual a 18 misioneros que están en diferentes puntos del mundo. Esta iglesia les está apoyando. Estamos en distintas radios predicando y anunciando el mensaje de Jesucristo. Estamos abriendo diferentes iglesias. Ya son 7 iglesias en 7 años. Estamos extendiendo nuestro ministerio de multimedia, el ministerio de jóvenes, de damas, de caballeros, de niños, con el centro infantil en Acahualinca. Se hará otro allá en Tipitapa, con el colegio Lighthouse Christian Academy, con el centro de capacitación El Faro. Son tantas cosas. Y es posible porque usted ama la casa de Dios y nos está ayudando juntos como iglesia para ensanchar el reino de Dios y que otras personas conozcan de Jesús. Bueno, usted puede seguir leyendo ese capítulo 29 y usted verá cuántas veces el pueblo responde con acción. Usted puede decir que ama algo, pero hasta que usted no lo demuestre, solo son bla, bla, bla. El hablar es barato sin el precio de la acción. ¿Aló? ¿A alguien le estoy hablando hoy? Usted le puede decir a su esposa que la ama y nunca le demuestra cariño. Nunca le consigue un regalito. Nunca le da un abrazo. Nunca le consigue una flor. Y esposa, usted también. Usted puede decir que usted ama a su esposo y nunca le prepara su comida favorita. Usted puede decir que usted ama a un amigo y no demostrarlo. Usted puede decir que usted ama la iglesia y no demostrarlo. Solo son palabras. Palabras, palabras y más palabras. Pero cuando Dios dijo, yo te amo y te lo voy a comprobar. Yo te amo y daré lo más valioso que yo tengo. Daré mi hijo. Y Jesús dijo, porque te amo, daré lo más valioso que tengo, mi vida. ¿Qué está dispuesto a dar usted por su familia?
¿Qué está dispuesto a dar usted por Dios? Esa es la tercera cosa que Dios está haciendo. O la tercera cosa que le quiero decir que Dios está haciendo. Número uno, Dios es constructor. Número dos, Dios está construyendo su casa. Su casa aquí, que es usted, y su casa aquí, que es este lugar. Pero también Dios está construyendo la casa suya, su hogar, su familia. Dios está en un proyecto de construcción en su matrimonio. Dios está en un proceso de construcción en su vida, en sus hijos, en su hogar. A Dios no solo le interesa su casa, a Dios también le interesa la casa suya. Y algunos de ustedes no tienen su propia casa. Otros sí, otros no tienen su propia casa. Y cuando yo me doy cuenta de alguien que no tiene su propia casa, sino que está rentando, que está posando en algún lugar, sin decirle a las personas, ahora le voy a dar un secreto, pero sin decirle, yo me pongo a orar por ellos para que Dios les dé una casa. Ahora, a lo mejor Dios le dará una casa, pero usted tendrá que ponerse las pilas y trabajar como nunca para ganársela, para construirla, para pagarla. Igual es Dios quien se la da. Y yo creo en esto. Yo creo que este es un principio para todo ser humano. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, les voy a dar una tierra que será perpetuamente de ustedes, será herencia. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo quiero darles un lugar que será de ustedes, su casa. Y yo oro por ustedes. Algunos de ustedes no sé si usted tiene casa o no. Ya me van a empezar a decir, pastor, ore por mí, yo no tengo casa, pastor. Y yo lo haré. Y cuando Dios le dé casa, usted llámeme. No diga, no empiece a celebrar la casa y nunca llama, llámeme. Y por lo menos invíteme un café en su casa para gozarme con usted. Pero yo creo que Dios desea eso. Y lo veo aún con David. Mire, David se esforzó para construir la casa del Señor. Y es más, David llama al profeta Natán. Y David le dice a Natán, le dice, amo tanto a mi Dios que quiero construirle una casa. ¿Tú crees que le puedo construir una casa a Dios? Y el profeta Natán le dice, claro que sí, hazlo. Y después Natán se va a orar y Dios le dice a Natán, yo no quiero que David la construya, yo quiero que la construya Salomón. Entonces, y ve y dile a David. Entonces aquí viene el profeta que le había dicho que sí, hazlo. Y ahora viene, espérate, no lo hagas. Dios no quiere que tú lo hagas. Más bien lo va a hacer tu hijo que va a construir. Pero Dios tiene algo que te quiere decir. Y le voy a demostrar esto. Y con esto voy a cerrar. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 17. Mire lo que Dios le dice a David a través del profeta Natán. Le da una serie de cosas, de instrucciones que le está dando. Pero mire cómo termina esto. Primera de Crónicas 17, versículo 10. Y desde el tiempo que te puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos sus enemigos. Y luego mire esta última parte. Te hago saber además. Este es Dios hablándole a David a través de Natán. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Le dice a David, Dios me ha dicho, tú no vas a construir la casa de Dios, la va a hacer tu hijo, pero como Dios ha visto tu amor hacia él y lo que tú has dado y tu entrega a su casa o su futura casa, Dios te dice
que Él a ti te va a construir una. Y está hablando, queridos hermanos, de la casa física, pero también está hablando de la casa familiar, la familia, los hijos, los nietos, los bisnietos, la descendencia. Voy a construir una descendencia de ti. Voy a construir una casa. Y más adelante en el versículo 25, aquí David está orando y le da gracias a Dios por esa casa. Versículo 25: porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. A mí me dijiste que vas a construirme una casa y por eso yo te agradezco. Por eso busco esta oportunidad de hablar contigo. Dios está construyendo. Dios es un constructor. Y no hay constructor en la tierra, no hay arquitecto en la tierra, no hay ingeniero en la tierra que se compare al ingeniero Dios, al arquitecto Dios, al constructor Dios. Construyó todo lo que hay. Está construyendo su casa en usted y en este lugar. Y estará construyendo su hogar, su familia, su matrimonio, sus hijos, sus nietos. Dios está trabajando, construyendo. Entonces, queremos ser vencedores. Nos ha diseñado a ser vencedores. ¿Cómo lo logramos? Dejemos que Él nos construya. ¿Está dispuesto a hacerlo? Póngase sobre sus pies.